Bueno, acá estamos en el capítulo número 5 de este curso de refrigeración teórico, totalmente teórico. Recuerden que este es un curso de refrigeración que yo imparto en mi salón de clase y dura aproximadamente 4 días, donde la persona practica y realiza varias pruebas, toca los elementos, utiliza las herramientas y muchas cosas más. Pero bueno, espero que les sea de provecho a ustedes, que puedan adquirir todo ese conocimiento teórico que se pueda impartir por este medio. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de los métodos para el desplazamiento de los fluidos refrigerantes. Recuerden que yo les comenté que el fluido refrigerante no necesariamente tiene que ser un gas, puede ser un líquido, puede ser agua que recircule en un motor para disipar el calor de la combustión interna de los motores, o puede ser agua en un sistema de chiller, de climatización de espacios tipo chiller. Saben que usted refrigera una cantidad de agua y la bombea gracias a una bomba como la que vemos acá. Vamos a colocar el puntero y recircula esa bomba en diferentes evaporadores en un centro comercial, y esa agua extrae el calor de los recintos a climatizar y se la lleva nuevamente al sistema y recircula esa agua. Esa agua está en constante recirculación, intercambiando calor, absorbiendo el calor de los espacios a climatizar y disipando el calor al ambiente. Bueno, una de las ventajas de los chillers, de trabajar con estos equipos de chiller, es esa, pues, que tú, en vez de usar refrigerante, que es costoso, que daña la capa de ozono y contribuye con los gases de efecto invernadero, usted utiliza agua que, si llegase a existir una fuga, lo que va a perder es agua y no refrigerante. Tenemos las bombas hidráulicas, los ventiladores para recircular aire en algunas zonas, en la industria, y existen los compresores como método para desplazamiento de los fluidos refrigerantes en la refrigeración que estamos conociendo nosotros acá en este curso. Existen diferentes tipos de compresores. Aquí tenemos el compresor scroll. El compresor scroll es un compresor de desplazamiento positivo que, como ustedes pueden observar, este es el diseño interno. Tiene un espiral fijo como una voluta en una bomba y un espiral móvil acoplado al eje del motor. Entonces este compresor transforma la energía eléctrica en energía motriz, que, acoplado a este espiral orbitante, comienza a comprimir un refrigerante, a desplazar un refrigerante que entra por esta succión y sale por esta tubería de alta presión. ¿Verdad que sí? Existen otros tipos de compresores, como son el reciprocante, que es el que bien conocemos. Ustedes, vamos a colocar la lupa acá. Aquí podemos observar que el reciprocante es un motor acoplado a un cigüeñal. Ese cigüeñal tiene una biela con un pistón y un cilindro de compresión, y tiene unas válvulas que permiten la succión cuando el cilindro está bajando, y cuando el cilindro comienza a subir, se cierra esa válvula de succión y se abre la de la descarga. Entonces allí desplazamos el refrigerante gracias a ese vaivén del pistón, que si lo logran ver acá, si no interrumpe la pantalla el movimiento oscilante del pistón, pueden observar que entra el fluido por acá y sale por este otro lado, y el pistón sube y baja gracias al movimiento, a la energía motriz que es generada por la energía eléctrica que recircula por el devanado del motor. Aquí pueden ver cómo está constituido internamente, y en el salón de clases yo les muestro a los alumnos un compresor que tengo seccionado. Bueno, tengo varios compresores seccionados para que ellos puedan visualizar y desarmar, si quieren desarmar, y puedan observar cómo es el funcionamiento del mismo. Además, los pongo a funcionar. De todas maneras, en la descripción de este video les dejaré el link donde pueden ver cómo es un compresor internamente, un video realizado por mi persona, pueden observarlo. Existen estos tipos de compresores que son de mayor flujo másico, como son los compresores de tornillos a nivel industrial. En la refrigeración industrial podemos
tener estos tipos de compresores de tornillos, que en realidad son dos tornillos sin fin que se engranan entre ellos y realizan el desplazamiento volumétrico del refrigerante. Como pueden observar, aquí entra la succión y sale por acá, comprime el refrigerante. Aquí está seccionado, aquí está un sistema ya completo, el compresor está acá atrás de los tableros y recircula el refrigerante. Esto es, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, a nivel industrial, cuando son cavas cuartos, o sea, prácticamente esas cavas cuartos que son como galpones que almacenan N cantidad de carne o de productos, dependiendo de lo que usted vaya a ingresar en esos galpones. Otro tipo de compresores rotativos en áreas acondicionadas. Los rotativos, como pueden observar acá, no tienen una voluta en espiral ni nada de eso, sino que es un rotor que comienza a recircular en una cámara, como ven acá, y entra el refrigerante por acá y sale por acá. Entonces, ¿qué podemos observar en este compresor? Una pieza que a veces desconocemos, que está acá, que nosotros pensamos, mira, eso es un filtro. En realidad esto es una trampa de líquido, por si llegase el caso de un pobre sobrecalentamiento en el evaporador de un aire acondicionado. Hay un pobre sobrecalentamiento debido a un capacitor dañado, entonces el motor ventilador comienza a girar más lento, entonces disminuye el sobrecalentamiento en el evaporador y comienza a llegar el refrigerante que se tiene que evaporar en el evaporador, comienza a llegar en fase líquida al compresor. ¿Y qué va a pasar con ese compresor? Se va a dañar, ¿verdad que sí? Pero entonces nosotros colocamos esta trampa de líquido y podemos garantizar que el refrigerante líquido que caiga acá, gracias a que está cercano al compresor y el compresor genera calor, evapore ese refrigerante en estado líquido e ingrese a la succión de manera gaseosa. Ese es un dispositivo de seguridad que llevan estos compresores. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted vea este dispositivo, usted se dará cuenta que es un dispositivo de seguridad. Ya, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es internamente un compresor? Usted va a bajar en la descripción de este video y va a visualizar el video que tengo en la descripción, donde usted puede ver cómo es internamente un compresor, cómo se enciende y cómo se apaga. ¿Cómo es el diagrama eléctrico de un compresor? Los compresores tienen dos bobinas, una de arranque y una de trabajo. ¿Cómo podemos identificar? O sea, si usted agarra cualquier compresor, este que está acá en la parte de arriba, tiene 3 pines. Esos 3 pines, uno es común y uno es común con respecto a las dos bobinas. O sea, uno es común con la bobina de arranque y también es común con la bobina de trabajo. ¿Cómo identificamos nosotros si no tenemos visualmente la nomenclatura de cuál es la bobina de arranque y cuál es la de trabajo? Nosotros lo podemos visualizar gracias a un multímetro. Como usted ya sabe que en las herramientas indispensables para el técnico frigorista usted tiene que tener un multímetro, usted lo va a colocar en la opción de ohmios y va a cuantificar la resistencia eléctrica de esa bobina. Usted agarra entre los 3 pines, mide de acá, vamos a colocar el lápiz, usted mide de acá a acá con el multímetro y le tiene que dar una resistencia. Póngase usted que le dé, esta es de arranque y esta es de trabajo, póngase usted que aquí le dé 10 ohmios. Entonces en la bobina de arranque le va a dar una lectura mayor. Acá le va a dar 14 ohmios. ¿Qué quiero llegar con esto? O sea, que cuando usted vaya a identificar una bobina de arranque y de trabajo, usted debe visualizar entre las dos cuál es la de mayor ohmiaje. La de mayor ohmiaje es la de arranque y la de menor ohmiaje es la de trabajo.
Y la suma de las dos resistencias me va a decir a mí cuál es el punto común. ¿Cómo así? Usted va a medir entre los tres pines, va a medir la resistencia mayor. Cuando usted mida, vamos a cambiarle el color acá. Cuando usted mida de aquí, este es el multímetro, de aquí a acá, de aquí a aquí, le va a dar la suma de estos dos, le va a dar como 24, 25 ohmios. Es la suma de las dos resistencias, ¿verdad? Porque usted está midiendo las dos bobinas. El punto, yo siempre enseño así a mis alumnos. ¿Cómo identifica usted entre tres pines? Lo que pasa es que aquí esta diapositiva ya está evidente toda la información. Yo en el salón de clases dibujo en la pizarra, dependiendo de los compresores que tengan los alumnos allí. Mira, tú tienes el compresor tal, tú tienes el compresor tal, tú tienes el compresor tal. Todos esos compresores tienen tres pines. Bueno, entonces yo los pongo a medir, a cuantificar la resistencia eléctrica de cada uno de los pines y anoto. ¿Cuánto te dio del de abajo de la izquierda con el de abajo de la derecha? Me dio 24, yo coloco. ¿Cuánto te dio el de la derecha con el de arriba? 10. ¿Cuánto te dio el de la izquierda con el de arriba? 14. Ya anotas esos datos y al tú obtener esos datos, tú le vas a decir, el punto común es el pin que está enfrente de la lectura más alta. Entonces usted ve acá que el punto común es el que está enfrente de la lectura más alta. ¿Cuál es la lectura más alta? Este que está aquí, ¿verdad? Me dio 24 ohmios la lectura más alta. El pin que está enfrente de la lectura más alta es el punto común. De todas maneras, yo le voy a dejar el link de cómo se cuantifican, cómo se identifican las bobinas de un compresor en la descripción de este video. Y la lectura más baja es la de trabajo y la lectura más alta es la de arranque. Y así es como usted identifica las bobinas de un compresor. Son dos bobinas, no son tres. Obtenemos tres lecturas, pero son dos bobinas. Obtenemos tres lecturas porque la tercera lectura es la suma de las dos bobinas, ya que están conectadas en común en el pin que podemos observar acá. ¿Cómo se arrancan los compresores? Los compresores se arrancan gracias a los arranques que se le conecta en los bornes. Entonces, como pueden observar acá, los compresores no vienen solos, o sea, usted debe tener un arranque para cada tipo de compresor. Hay arranques de tipo PTC y todos los compresores tienen una protección térmica. Como pueden observar acá, vamos a cambiar el color, acá está la protección térmica de un compresor. La protección térmica siempre va en el punto común. Entonces este térmico que está acá tiene un orificio aquí, como pueden observar aquí, tiene un orificio, el cual se va a insertar en este punto común. Y acá tiene ¿cómo se llama esto? La bayoneta, donde se conecta el terminal del punto común. Y tenemos el relé PTC. ¿Por qué es PTC? Porque es un relé con coeficiente de temperatura positivo. Cuando incrementa la temperatura, internamente tiene este material semiconductor, porque ya vieron que en capítulos anteriores hablamos acerca de los materiales conductores, no conductores y semiconductores. Y los semiconductores va a depender de o una presión que se le ejerza, o una temperatura que se le ejerza, o un campo electromagnético que se le ejerza para que él conduzca o no. En este caso es un relé de resistencia con coeficiente de temperatura positivo, que cuando incremente su temperatura va a incrementar su resistencia, y al incrementar su resistencia va a disminuir la continuidad eléctrica. Entonces, de esta manera nosotros arrancamos los compresores. Conectando un relé PTC nos va a garantizar a nosotros de que cuando él está en estado de reposo, tanto la bobina de arranque como la bobina de trabajo estén alimentadas. Si usted energiza el compresor con el relé PTC, ambos pines, tanto
el de arranque como el de trabajo van a estar conectados porque la pastilla PTC está en reposo y tiene continuidad. De esa manera se vence el campo magnético que se necesita para vencer la inercia del estado de reposo que se encuentra ese eje y comienza a girar el compresor. Y una vez que ese motor comienza a girar, que está transformando esa energía eléctrica en energía motriz, comienza a recircular el refrigerante porque ese motor está acoplado a un compresor. Entonces comienza a recircular refrigerante por el sistema frigorífico y comienza a extraer calor del recinto y a disiparlo al medio ambiente. Y se cumple el ciclo frigorífico gracias a la energía eléctrica que usted la supo disponer en este compresor. Entonces los relés PTC cumplen esa función. Si esta pastilla que se daña, se rompe por el uso, por los años de vida útil, se daña, eso tiene una vida útil, por años de servicio, esa pastilla se puede dañar, esa pastilla que está allí, que es un material semiconductor, se puede averiar. Si se avería, ambas pastillas, ambas puntas, ambos pines del compresor, tanto el de trabajo como el de arranque, no van a estar energizados, sino que nada más va a estar energizado el de trabajo. Y con ese campo magnético que genera esa bobina de trabajo, no podemos vencer la inercia del estado de reposo que se encuentra. Entonces va a incrementar la corriente eléctrica y nuestro relé térmico de protección va a detectar esa corriente excesiva y se va a abrir. Porque ¿qué es lo que hace el relé térmico? Abrir el circuito para proteger el calibre de conductor del devanado de ese compresor. Entonces un compresor, bien sea un compresor hermético, tiene que tener su sistema de arranque. En este caso, estos motores pequeños, los motores muy pequeños de un sexto, de un octavo, un décimo, no necesitan capacitor para arrancar. Solamente necesitan vencer la inercia del estado de reposo que se encuentra a su eje, y eso lo hacen gracias a la bobina de arranque. Y esa bobina de arranque se energiza por unos segundos, y cuando esa pastilla limitadora se calienta, se abre y comienza disculpen que no coloqué. Esa pastilla, al calentarse, incrementa su resistencia. Al incrementar su resistencia, deja de energizar la bobina de arranque y queda energizada la bobina de trabajo. Pero como ya venció la inercia del eje, ya el eje está girando, se puede trabajar tranquilamente el compresor. Pero no solo eso, existe otros tipos de arranques como son el relé amperométrico. Dibujar en pizarra, claro, yo a mis alumnos les explico esto a detalle, pero yo espero que gracias a esta imagen poder explicársela. Vamos a ver si lo agrando acá. Ok, sí se puede ver. Voy a retroceder nuevamente. En esta diapositiva yo espero explicarle a detalles esto. En la práctica también yo coloco a mis alumnos a que utilicen el relé amperométrico en el compresor, utilicen el PTC y todo lo demás, y puedan hacer todas esas configuraciones, todas esas conexiones, todas esas configuraciones. Pero yo considero que esta teoría les va a ser de bastante utilidad. En el caso de que tenemos un compresor que utiliza relé amperométrico, también va de la mano su relé térmico de protección, pero en este caso son así, como un tamborcito que va cercano a la estructura del compresor, y de esa manera, cuando el compresor también tenga altas temperaturas, pueda disparar, porque estas protecciones térmicas, como su nombre lo indican, disparan por temperatura, por una fuerza térmica, o sea, por una energía térmica. Ella se dilata y abre un circuito que es el que alimenta el compresor, como pueden ver acá en este diagrama. Este es el termostato. Este es un diagrama sencillo, que este es el termostato. Vamos otra vez a agrandar acá. Este es el termostato. El termostato se cierra, se alimenta el punto común. El punto común está en serie con el protector térmico. Si el protector térmico considera que está muy caliente la temperatura del compresor, va a estar totalmente abierto y el compresor no va a arrancar. Entonces, una vez que esto esté en condiciones normales, se alimenta el común, y por el otro lado, por este otro lado, alimentamos la otra fase, dependiendo si es 220 o 110.
y esa corriente eléctrica va a comenzar a fluir por el relé amperométrico, por esa bobina que está allí. Y una vez que esa corriente eléctrica que pasa por aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa que yo les comenté en capítulos anteriores cuando una corriente eléctrica comienza a circular por un conductor? Se genera un campo magnético. Ese campo magnético va a inducir un campo magnético y se va a formar, en este caso, un electroimán que va a contraer este eje y va a cerrar este circuito que está acá, que es la bobina de arranque. Vean bien. Interesante es verlo en la práctica. ¿Por qué razón? Cuando usted energiza el compresor sin alimentar la bobina de arranque, la corriente se eleva. Y al elevarse la corriente, si por aquí comienza a pasar una corriente muy alta porque le cuesta vencer la inercia de ese rotor, se genera un campo magnético mayor. Entonces, con ese gran campo magnético accionamos este contacto y se cierra voy a tener que dibujar acá. Se cierra este contacto por el campo magnético que está pasando acá, se cierra y comienza a fluir corriente eléctrica a través de la bobina de arranque. Esta bobina de arranque induce un campo magnético más la bobina de marcha que está induciendo un campo magnético y se vence la inercia del estado de reposo que se encuentra ese eje y comienza a girar. Una vez que la corriente que pasaba por aquí, que era grande porque le costaba, en el arranque siempre la corriente es mayor, una vez se ha estabilizado porque el rotor ya alcanzó más del 70% de sus revoluciones, la corriente eléctrica disminuye y el campo magnético que va a pasar va a disminuir. Y al disminuir ese campo magnético se va a desconectar. Borramos acá. Borrador. Se va a desconectar este contacto, se va a desconectar. Y la corriente va a quedar fluyendo solo por acá. Va a quedar fluyendo solo por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Listo, ya no va a fluir corriente por la bobina de arranque. Ya no está fluyendo corriente por la bobina de arranque. ¿Por qué no? Porque se abrió nuevamente el circuito, porque ya la corriente disminuyó y al disminuir la corriente se disminuye el campo magnético y ese contacto se vuelve a abrir. Y el compresor queda trabajando con su bobina de trabajo. Así funciona el relé amperométrico. Yo también tengo un video donde explico esto a detalle, que es un curso anterior que yo hice, que lo hice en la pizarra, y ustedes lo pueden detallar. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Cuando un compresor tiene desgaste, cuando un compresor ya tiene años de servicio, cuando un compresor no le hicieron una correcta instalación, no le colocaron sifones a la salida del evaporador, entonces el retorno de aceite le cuesta, entonces el compresor arrancaba siempre con bajo nivel de aceite. Cada vez que ese compresor arrancaba con bajo nivel de aceite, ¿qué le pasaba? Existía una fricción mayor. Esa fricción mayor va desgastando esas estructuras donde giran la biela, el cigüeñal, todo lo demás. Entonces, el compresor, en resumidas cuentas, tiene desgaste. Le cuesta arrancar. Necesita un campo magnético mayor para vencer la inercia del estado de reposo que se encuentra. ¿Qué hace usted? Puede reemplazar el compresor, pero es un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Pero también puede instalarle un Start Kit. En la descripción de este video les dejaré un video donde explico cómo se instalan los Start Kit y para qué sirven. Entonces, en acondicionadores de aire hay un tipo de Start Kit que es como este que está acá. Como este que está acá. Y para neveras también hay otro Start Kit que es como este que está acá, porque internamente tiene un PTC y un relé térmico de protección. O sea, usted puede sacar todo ese relé de arranque, instalarle un Start Kit para nevera y puede arrancar ese compresor que le cuesta arrancar por sus años de servicio. Este video también se los dejo en la descripción del video, qué es un Start Kit, para qué sirve y en qué momento lo podemos utilizar. Probemos el compresor hermético como bomba de vacío.
Bueno, acá en esta diapositiva yo le explico a los muchachos que vamos a utilizar un compresor como bomba de vacío y vamos a lograr alcanzar 250 micrones. En la mayoría de los casos, nunca, o sea, yo todavía no he encontrado alcanzar esos niveles de vacío con un compresor. Y lo hacemos con el ejemplo de una bomba de vacío que fue diseñada para ello, y en esa manera sí pueden ver el tiempo, cómo los tiempos cambian. También les voy a dejar en la descripción de este video ese video para que ustedes lo puedan visualizar. Bueno amigos, llegamos a esta diapositiva, sistemas de conservación de alimentos. Claro, ya los alumnos, una vez que se han familiarizado con los compresores y todo lo demás, comenzamos a hablar de estos temas para poder adentrarnos al control de estos sistemas, porque existen diferentes tipos de conservación de alimentos. Existen las neveras con escarcha y las neveras sin escarcha. Si usted se va a entrar a este mundo, usted se va a topar con todo este tipo de neveras que todavía están en el mercado y todavía están en nuestros hogares. Usted bien sabe que existen esos que se le acumula escarcha y a esas otras que son sin escarcha, pero que en realidad sí son con escarcha. Lo que pasa es que está internamente la escarcha y tiene un ciclo de deshielo que nosotros no detallamos, y eso hace que ese hielo, que es esa escarcha que se forma en el evaporador, se drene por una tubería de drenaje y se evapore con el calor del compresor. Existen diferentes tipos de sistemas de esto. O sea, pueden observar las neveras exhibidoras, que tienen un nivel de temperatura distinto a los congeladores. Están muchas otras más como estas que ven acá. Y lo que tienen en común, ¿qué es lo que tienen en común? Los compresores. Que todos esos equipos que nos vamos a encontrar en el mercado, que nos vamos a encontrar en los negocios, que donde vamos a intervenir los equipos, todos esos tienen algo en común, que tienen compresores herméticos, que tienen capacidades de un doceavo, un décimo, un octavo, un sexto, un quinto, un cuarto, un tercio, un medio HP. Esa es la capacidad comercial con la que se le reconocen esos compresores. Pero en realidad la capacidad frigorífica la vamos a determinar leyendo la información técnica que brinda el fabricante. A la hora de reemplazar un compresor, no nos podemos guiar solamente por la capacidad comercial que vemos acá, sino que también nos debemos guiar por la capacidad frigorífica, de cuántos BTU es ese compresor, cuál es el desplazamiento volumétrico del mismo, y así. ¿Cuáles son las características de ello? Bueno, que usted puede observar que todos tienen placas características que nos brindan información. Eso es en las neveras, pero cuando hablamos en los sistemas de conservación de alimentos más industrializados, como ya les comenté, existen compresores semiherméticos que ya tienen otras opciones como visor de nivel de aceite. Entonces usted puede evaluar si el equipo está arrancando sin aceite, o si está arrancando bien con su nivel de aceite que le corresponda. Y en los tipos de neveras que existen se encuentran estos tipos de neveras que son con parrillas, así como le ven allí, radiadores o intercambiadores de calores o condensadores, como le quieran llamar ustedes. En este caso tenemos de tiro natural y de tiro forzado. Hay neveras que usted saca del recinto donde están encerrados y les ve el condensador que está así, que por convección natural intercambia calor con el ambiente. Y hay otros que están totalmente cerrados y se puede observar que el condensador tiene un ventilador para forzarle la recirculación de aire. Entonces en este caso utilizamos dos maneras de refrigerar. Refrigeramos recirculando un refrigerante y refrigeramos el condensador recirculando aire con este ventilador que está acá. Hay equipos, hay frigoríficos, como le llaman ustedes, aquí le decimos nevera, aquí en Venezuela todo el mundo le dice nevera a estos equipos, yo les digo nevera, que su condensador está en la estructura interna, o sea, está internamente. Entonces el cliente, a veces cuando usted saca la nevera de allí, toca la nevera y se asusta y dice, pero eso no se calentaba así.
Claro, usted nunca le ha metido la mano por allí para saber si se siente esa temperatura o no. Esas paredes se calientan, ¿por qué? Porque internamente está el condensador. Y no solo eso, el condensador está internamente hasta en los bordes de las puertas, como pueden ver en esta imagen. Esa tubería se llama burlete. Esa tubería pasa por el borde de las puertas para mantener una alta temperatura en las puertas y así no se condense el agua y no pudra la estructura de la nevera. En algunas ocasiones, estos equipos cuando están muy deteriorados, que a usted lo llaman porque un equipo dejó de enfriar y tiene una fuga de refrigerante, usted cuantifica la presión y usted evaluó que le falta refrigerante y usted ve que toda esta parte inferior está podrida. Entonces, ¿qué viene y hacen algunos técnicos? Tú llamas a un amigo y te dice, no vale, pica ese tubo aquí, lo picas aquí que entra para la estructura y lo puenteas con un tubo y lo pegas acá, como estamos haciendo aquí. ¿Verdad? Lo hacen así. Cortan aquí y puentean aquí. Y usted elimina lo que estaba podrido acá. No, mire, esto estaba podrido, aquí fue la fuga. Cortan aquí y soldan aquí. ¿Qué está haciendo usted? Usted está modificando el sistema que diseñó un ingeniero y usted lo está modificando. Ahora esa nevera va a ser ineficiente y le va a costar condensar el refrigerante y le va a costar extraer calor del recinto. Entonces, en ese caso se incrementan las presiones de alta, se incrementa la temperatura. A su vez, al incrementar la temperatura se comienza a evaporar el aceite, se comienza a evaporar la sílica gel que contiene estos filtros deshidratadores y se obstruye el capilar. Entonces, los técnicos que le han mencionado a usted que no, yo le corto ahí, le pongo un puente para acá, están modificando el sistema. Si usted va a hacer eso porque en realidad usted encontró que la fuga era en el burlete, usted debe calcular la cantidad de tubería que lleva ese burlete. Usted mide, mira, son 1,50 m de alto, 50 centímetros de ancho, por 3 son 1,50, son 3 metros de tubería que debo agregar. Entonces usted cortó eso, pero usted va a agregar 3 metros de tubería para poder garantizar que el condensador disipe el calor y haga su funcionamiento, su correcto funcionamiento. Porque la verdad es que usted, bueno, sí, yo no voy a reventar allí para escarbar y toda la cosa, y el cliente no tiene dinero para comprarse una nevera. Usted hace eso, le agrega, cortó la tubería, pero mide cuántos metros considera usted que lleva ese burlete internamente y lo agrega al sistema. Para que cuando vaya a cargar por masa, que esa es otra de las razones que usted debe considerar, usted cargue el refrigerante por masa que indica la placa, porque usted agregó la tubería que le extrajo, usted sacó toda la tubería. Lo ideal fuese que usted escarbara la estructura y volviera a colocar la tubería nuevamente, pero ¿quién hace eso? Es bastante difícil y engorroso. Si usted lo puede hacer, hágalo. Si no, agregue la cantidad de tubería que es necesaria, que requiere el equipo. O sea, usted en vez de hacer esto, usted lo que tiene que hacer es agregar los 3 metros de tubería y lo dobla acá, 3 metros de tubería y calza nuevamente aquí. Listo, eso va a ser más eficiente. Yo lo he realizado cuantificando las presiones. Antes de intervenir el equipo, vi que las presiones eran súper elevadas. Una vez que lo intervine, le realicé este trabajo y el equipo quedó operativo. Cualquiera puede decir que eso se ve feo. Bueno, usted lo trate de hacer lo más estéticamente posible. La importancia de esto es no modificar lo que ya el fabricante ha diseñado. Si el fabricante lo diseñó de esa manera, le colocó tantos metros de tubería en el burlete, él ya calculó que esa tubería lleva una cantidad de gramos refrigerante y también ayuda a disipar el calor del refrigerante y a garantizar que llegue en fase líquida. ¿A quién? Al elemento de expansión. Placa de los compresores. ¿Qué pasó acá?
Los compresores nos brindan información. Como usted puede ver, acá estos compresores, aquí hay diferentes tipos de placas que nos brindan información. El tipo de refrigerante, nos señala una flechita donde va la succión. Esta LVP significa Low Back Pressure, que significa que es de baja temperatura de retorno, baja presión de retorno, o sea, que son para equipos de baja temperatura. Low Back Pressure son equipos de baja temperatura, porque hay MBP que son de media temperatura y HBP que son de alta temperatura. En este caso estos compresores son de baja temperatura, son para equipos de congelación, o sea, de conservación, así como estos que tienen congelador, que la temperatura de evaporación está por el orden de los menos 21 grados Celsius para congelar los alimentos. La placa nos indica la marca, el modelo que lo podemos buscar ahorita con la tecnología que hay, que es Google. Podemos googlear el modelo y el fabricante ya ha subido esa información al sistema y usted puede determinar la capacidad frigorífica de ese compresor y todo lo concerniente a él, más especificaciones como el tipo de aceite, el tipo de refrigerante con que puede trabajar ese compresor. Y en las placas de antes podíamos observar esto que está acá, LRA y RLA, que es el amperaje de trabajo y el amperaje de arranque. Los fabricantes se dieron cuenta que las personas agarraban esta información y cargaban refrigerante cuantificando el amperaje, y cuando llegaban a 4.4 amperios dejaban de cargar refrigerante y ya ese equipo quedó como refrigerante. Entonces, por tal motivo, los fabricantes empezaron a eliminar esa información de la placa para que los técnicos se sigan capacitando y realicen las intervenciones del equipo de manera correcta, de manera eficiente. Entonces, al eliminar toda esa información, el técnico se ve en la tarea de investigar más, descargar la ficha técnica, leer la información del fabricante y elegir el compresor que le corresponda a ese equipo frigorífico. Una vez que usted elija el compresor idéntico al que tenía, usted lo que debe hacer es realizar todo el procedimiento que tenga que realizar, como barridos con nitrógeno, limpiezas con un líquido dieléctrico para eliminar restos de aceite que tenga el sistema, realiza un buen vacío, instala su compresor, realiza un buen vacío y carga el refrigerante por masa, como lo indican estas placas que están acá. El sistema frigorífico, las neveras, los acondicionadores de aire le brindan a usted la información del cuánto refrigerante amerita ese equipo. Usted cambia el compresor y usted le va a cargar por masa la cantidad de refrigerante que le dice el fabricante. Como pueden observar acá dice R134 2.29 onzas. Usted lleva de onzas a gramos y le carga por gramos lo que le corresponda. O si no, usted agarra su balanza, la coloca en onzas y le carga los 2.29 onzas. ¿Qué otros diagramas nos brindan las neveras? El diagrama eléctrico, el circuito eléctrico, dependiendo si es una nevera con escarcha o una nevera sin escarcha. Tiene un diagrama eléctrico que nos puede decir el color de los conductores para poder identificar alguna falla. Aquí tenemos otra placa que dice el peso neto del equipo, el refrigerante R134A, 125 gramos. Te da mucha información valiosa. Lean esa información, amigos. Lean esa información. Aquí tenemos otra información. Lean esa información, que a medida que usted va creciendo en este ramo, esta información es bastante provechosa para usted como técnico frigorista. Ahora bien, vamos a seguir hablando acerca de cómo se ve un evaporador de una nevera con escarcha. Ustedes lo ven, es así. Se llena de escarcha. ¿Y por qué se llena de escarcha? Bueno, porque la humedad relativa del ambiente se adhiere al evaporador y esa humedad se solidifica, se convierte en hielo
porque la temperatura del refrigerante que está pasando por ahí a menos 21 grados Celsius y la humedad relativa al ambiente, que está a una diferencia de temperatura, cuando toca la estructura se adhiere y se convierte en un cristal de agua helada. Y este es el evaporador de una nevera sin escarcha. Cuando usted quita el panel de una nevera sin escarcha, usted se encuentra con esto. Un evaporador que está allá atrás, que tiene un sistema que le va a permitir al sistema derretir esa escarcha que se forme, porque mientras ella esté trabajando, se va adhiriendo la humedad relativa en ese evaporador, y cada 8 horas, dependiendo del timer, vamos a ver si tenemos un timer por acá, dependiendo de este dispositivo, cada 8 horas se va a descongelar. Muchachos, creo que estamos demasiado adelantados. Este video se está quedando demasiado largo. Vamos a ver si lo dejamos para el próximo capítulo para poder explicar con más detalle la información. Ajá, seguimos acá. ¿Qué pueden observar acá en este sistema? Un bimetálico, que es el interruptor que energiza la resistencia cuando está en presencia de hielo. Si esto está lleno de hielo y ese bimetálico está en presencia de hielo, cuando después de 8 horas que entre la fase de deshielo, si este bimetálico está en contacto con hielo, va a conducir. O sea que esto es ¿qué? Un material semiconductor, que ya lo hablamos anteriormente. Esto es un material semiconductor. Si tiene bajas temperaturas, va a conducir electricidad. Entonces va a conducir electricidad y va a alimentar la resistencia. Vamos a dibujarlo. Entra 110 por acá, sale por acá y alimenta la resistencia. La resistencia va a energizar, va a calentar, va a evaporar todo el hielo que esté acá, y cuando ya este bimetálico esté libre de hielo, o sea que esté en una temperatura ambiente, se va a abrir el circuito y la resistencia se va a apagar. ¿Qué vemos acá? En el evaporador vemos una trampa de líquido como ya lo vimos en los compresores. También a la salida del evaporador, si el evaporador no tiene un pobre sobrecalentamiento y está llegando en fase líquida el refrigerante, aquí hay una especie de sifón que hace que el refrigerante se evapore y vaya al compresor en forma gaseosa. Tenemos el ventilador que recircula el aire por acá del recinto. ¿Y qué más otra cosa podemos decir? Bueno, más nada. Lo que ustedes quieran preguntar, recuerden, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber en los comentarios, que yo con gusto les responderé. Pero seguro que con gusto les responderé. El diagrama eléctrico de una nevera con escarcha. Una nevera con escarcha es tan sencilla como este. Esto es un diagrama real. Este que está acá es un diagrama real. Esto es un diagrama real de una nevera con escarcha. Un termostato como este que ven acá, cuando la temperatura está por encima de 5 grados Celsius en el área de conservación, cierra un contacto y comienza a fluir una corriente eléctrica. Vamos a cambiar el color de este. Comienza a fluir una corriente eléctrica por acá, vean. Si el termostato está sensando que la temperatura en el recinto está a 10 grados Celsius, él va a cerrar el circuito y va a alimentar el compresor, y el compresor va a encender y va a recircular refrigerante en el sistema frigorífico. Va a pasar por el condensador, va a disipar calor, se va a condensar, va a llegar al elemento de expansión en fase líquida, y luego va a pasar al evaporador y se va a comenzar a evaporar y va a comenzar a extraer calor del recinto, y por ende se va a enfriar, porque el frío es la ausencia de calor. Entonces va a comenzar a disminuir la temperatura, y cuando llegue nuevamente a 5 grados Celsius, el termostato se va a abrir y la energía eléctrica va a llegar hasta ahí.
Y si usted abre la puerta de ese refrigerador, la energía eléctrica que está aquí también, cuando usted abra la puerta, se va a cerrar un interruptor y va a energizar la lámpara. Y entonces cada vez que usted abre la puerta se da cuenta que la lámpara enciende. Es por producto del interruptor de la puerta. El diagrama eléctrico de una nevera sin escarcha es así. Tiene un timer que cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo del modelo, entra en la fase de deshielo. Cuando él está trabajando, él energiza este pin que está acá, energiza un motor que está acá, energiza un motor y el timer comienza a girar. Y uno de estos dos contactos está cerrado, entonces el 1 y el 4 está cerrado durante 8 horas. ¿Qué va a pasar? Vamos a cambiar aquí. Un contacto está cerrado durante 8 horas y durante 8 horas el compresor va a arrancar. Va a prender y va a apagar dependiendo del termostato. Si el termostato dice que la temperatura está elevada, el compresor arranca. Y si la temperatura está disminuida, el compresor va a apagar. Y una vez que usted pasaron 8 horas, este contacto se abre. Este contacto se abre y se cierra el contacto número 2. ¿Y qué va a pasar? Va a energizar la resistencia. Y la resistencia solo sí se va a energizar si el bimetálico está en presencia de hielo. Más nada. Y también podemos ver acá un interruptor que nos va a encender y apagar el bombillo de la nevera cuando usted abre y cierra la puerta. Eso es un circuito, un diagrama teórico. El diagrama real usted lo va a encontrar aquí, mírelo acá. ¿Dónde lo va a encontrar? En la puerta del equipo. Usted lo va a encontrar en la nevera, en la parte de al lado, en la parte de atrás. Usted va a encontrar el diagrama eléctrico real de esa nevera. Entonces usted con esta teoría, ¿qué va a hacer? Va a escudriñar el diagrama eléctrico de la nevera que usted está interviniendo. Más nada. Eso es lo que va a hacer. Proseguimos. Hay neveras que no tienen un control como este que está acá, que es con un timer, sino que tienen un control electrónico. Entonces, como pueden observar, lo ven acá, un control electrónico que tiene un sensor de temperatura tipo NTC, que es una resistencia variable. Dependiendo de la temperatura, él abre o cierra un circuito electrónico que manda a encender un compresor. Entonces este relé que está acá alimenta el compresor y este relé que está acá alimenta la resistencia, y así sucesivamente. Tiene el puente rectificador, lo tiene aquí. Y ¿qué otra cosa? Tiene un potenciómetro, que es este que está acá. Se me faltó aquí agregar este potenciómetro que está acá, que es el que usted va a variar la temperatura de la nevera. Mira, yo quiero que la nevera llegue a 2 grados Celsius. Bueno, usted la gradúa allí y va calibrando su nevera a su conveniencia. Controles electrónicos es lo que viene ahora. De ahora en adelante usted ya va a dejar, o se va a olvidar de todo esto, de lo sencillo, y va a ir avanzando en el control electrónico. Ya usted sabe cómo funcionan estos sensores. Un sensor es una resistencia variable que va a variar su resistencia dependiendo de una temperatura, y ya con una lógica cableada electrónica aquí interna, él va a accionar el compresor o no. Y si hay mucha escarcha en el evaporador, va a apagar el compresor y va a mandar a encender la resistencia, y cuando se derrite ese hielo que está en el evaporador, comienza nuevamente con el proceso de recirculación de refrigerante en el sistema frigorífico. Estos son los componentes de una nevera sin escarcha. ¿Ven? Aquí tenemos el timer, la resistencia, el bimetálico, y hay otros tipos de bimetálico. Como pueden observar, ve que yo aquí coloqué este tipo de bimetálico,
pero también nos podemos encontrar con este otro. Entonces, claro, en la práctica, ¿qué hacemos? En la práctica abrimos una nevera, revisamos sus componentes, abrimos otra nevera, evaluamos sus componentes y vemos las diferencias de todos estos dispositivos, porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de sensores en las neveras. Vamos a el siguiente capítulo, donde vamos a hablar acerca de las fallas más comunes de los refrigeradores y cómo solucionarlas. Bueno amigos, espero les haya sido útil el video. No se olviden suscribirse, darle like, y si tienen alguna duda o inquietud me la pueden hacer saber en los comentarios, que yo con gusto les responderé. Nos vemos.